Buenas tardes, amigos, seguidores, pacientes. Bienvenidos a este espacio de psicoanálisis y salud mental de la consulta de psicoanálisis de Virginia Valdominos, psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero. Muy buenas tardes y bienvenidos a este espacio de conversación psicoanalítica. Hoy vamos a hablar a petición de algunos de nuestros seguidores, tanto de la página de Facebook de la consulta de psicoanálisis como del canal de YouTube de la consulta de psicoanálisis de Virginia Valdominos. Varios de ustedes han solicitado que hoy hablásemos de la interpretación en psicoanálisis. ¿Qué es eso de la interpretación? ¿En qué consiste? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la interpretación psicoanalítica? Bueno, pues muy buenas tardes desde Madrid, España, desde mi consulta de Camarma de Esteruelas. Y bienvenidos, soy Virginia Valdominos, psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero, y hoy les voy a hablar sobre la interpretación en psicoanálisis. Bien, la interpretación psicoanalítica es el método del psicoanálisis. Si bien toda ciencia debe tener, para ser considerado una ciencia, una disciplina científica, tres pilares fundamentales, tres pilares básicos, que son el objeto teórico, nuestro objeto de estudio, que es el concepto de inconsciente, debe tener un método científico. El método del psicoanálisis es el de interpretación-construcción y debe tener una técnica. La técnica psicoanalítica es la asociación libre en transferencia. Tanto el método como la técnica del psicoanálisis se derivan de nuestro objeto teórico, del concepto de inconsciente. El psicoanálisis es la ciencia de lo inconsciente, es decir, todas aquellas cosas que nos pasan, no sin darnos cuenta, porque nos damos cuenta de ellas, pero que no podemos controlar. Eso es el inconsciente, que se escapan de nuestro control. Y lo que sucede es que nuestra mente, la mayor parte de nuestra personalidad es inconsciente. Es decir, que la mayor parte de las cosas que os suceden o pasan, quien las gestiona, quien las controla, quien las domina es vuestro inconsciente. Hola Marlozada, bienvenido. Hola Merce Meche, buenas tardes. Bien, esto extraña mucho, ¿no? Suele extrañar mucho, sobre todo cuando las ciencias racionalistas, las ciencias experimentales, que en la actualidad son dominantes, digamos, desde las instituciones, los hospitales, las universidades, los colegios, pero que piensan la realidad de manera racionalista, de una manera que ya está pasada en los libros. Ya los libros han avanzado, han superado el racionalismo. Sin embargo, el hombre actual, el hombre moderno, sigue viviendo bajo el imperio, bajo la ideología racionalista, porque la ciencia siempre va por delante. Primero va la poesía, abriendo caminos y abriendo puertas a la ciencia. Después va la ciencia, que va adelantándose, va anticipándose. Claro, la ciencia va abriendo nuevos caminos, va abriendo nuevas posibilidades para la humanidad, para mejorar su vida, para mejorar su esperanza de vida, ¿verdad? Para mejorar su potencial, para crecer, para que la especie humana, cada vez la evolución humana, la civilización siga avanzando en ese camino hacia una vida mejor para el ser humano, ¿no? Y después va la ideología, pero la ideología ya va detrás de la ciencia. Entonces, les quiero transmitir que la ciencia psicoanalítica en realidad va por delante, está por delante de la ideología dominante, de la ideología que nos llega a través de la leche materna, de la ideología que nos llega a través de los medios de comunicación, de la ideología que nos llega a través de las escuelas, la universidad, ¿no? Ya, afortunadamente,
lo que es la ciencia psicoanalítica se está difundiendo y se está impregnando en la sociedad, también a través de este trabajo que realizamos los psicoanalistas, en concreto los psicoanalistas del Grupo Cero, un trabajo de difusión del psicoanálisis, pero que todavía queda mucho por hacer, ¿no? El psicoanálisis es una ciencia, esto ya se lo he comentado en varias ocasiones, muy joven, que solamente tiene 122 años y que por tanto está en su primera etapa de vida en comparación con otras ciencias como la matemática, que tiene 4.000 años, u otras, ¿no? Bueno, entonces nuestro objeto de estudio es el inconsciente. El psicoanálisis acepta, no solamente acepta, sino que se dedica a estudiar esa parte de nuestra mente, esa parte de nuestra personalidad, que es la parte más poderosa, que es la parte que gestiona, siempre está gestionando nuestros actos, gestionando nuestras palabras, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras reacciones, siempre están dominadas, digamos, comandadas por la parte inconsciente de la personalidad. Y a veces hay participación de la conciencia, a veces hay participación consciente de uno en los actos, pero otras muchas no. Es decir, lo que puede estar presente o no es la conciencia, pero el inconsciente siempre está presente y siempre está trabajando, actuando, comandando, dando las órdenes dentro de ese espacio en el que nosotros nos movemos, que es el aparato psíquico y la realidad psíquica. Buenas tardes, Carlos Latorre, que saluda desde Barcelona. Hola, Juliana Andrea, Juan Carlos Aquino, Merce Meche, hola Virginia, un placer escucharte. Eduardo Pérez, vale, muy bien. Pues bienvenidos a todos a este espacio. Hoy hablamos de la interpretación psicoanalítica a petición de algunos de ustedes, tanto en Facebook como en el canal de YouTube. Bueno, entonces, en ese campo de estudio que es el aparato psíquico, dominado, digamos, o comandado o sobredeterminado por ese concepto que va a ser nuestro objeto de estudio, que es el inconsciente, se tuvo que crear, o el psicoanálisis creó, a la vez que creó ese nuevo concepto, creó un nuevo método para poder aprehender, atrapar de alguna manera el inconsciente de fulano de tal, el inconsciente de cada uno, porque ese nuevo concepto, la existencia de esa nueva potencia, que es nuestro inconsciente, requería de un nuevo método y una nueva técnica para poder atraparlo, porque el método racionalista ni siquiera lo contempla, no contempla la existencia del inconsciente, entonces no puede dar cuenta de él, y las técnicas de las ciencias empiristas tampoco. Entonces, por ese motivo, a la vez que se produce el concepto de inconsciente, se van a producir el método psicoanalítico y la técnica del psicoanálisis. Bueno, pues la interpretación es el método del psicoanálisis. Método de interpretación-construcción. ¿Por qué primero Freud habla de la interpretación? La interpretación que después se va a complementar con la construcción. Y esto es algo que resulta difícil de entender desde la lógica de la conciencia, desde la mente racionalista, porque el racionalismo piensa que algo que no existió en el pasado no puede existir ahora, por ejemplo, o que el pasado no se puede transformar. Sin embargo, el método de interpretación va a permitir construir algo que antes no estaba. Va a permitir construir el inconsciente de fulano de tal, que antes no estaba. Es decir, si yo no me psicoanalizo, ¿no tengo inconsciente? No. El inconsciente está en el libro de Freud, pero si usted no se psicoanaliza, no conoce esa parte de su personalidad. Para conocerla, se tiene que psicoanalizar. Y ahí cuando la conoce es cuando se produce, es cuando se crea. ¿Cómo? Por medio de la interpretación. La interpretación va a ser equivalente al inconsciente. Es decir,
en el proceso psicoanalítico el paciente, el psicoanalizando, va asociando libremente, que es la técnica del psicoanálisis, es lo que le propone el psicoanalista que tiene que hacer. Usted hable, asocie libremente. ¿Qué es asociar libremente? Asociar libremente no es hablar como uno puede hablar con su marido, con su mujer, con sus hijos, con el profesor, no. Cuando hablas con cualquier persona de tu alrededor, vas de alguna manera seleccionando lo que debes decir, lo que no debes decir, lo que te tienes que callar, lo que es una tontería, lo que no. Eso es lo que hacemos habitualmente en la calle. Bueno, pues el psicoanálisis nos propone una nueva manera de hablar, que se llama asociar libremente. Y esto significa que usted debe decir todo lo que le pasa por la cabeza sin censurar. Aunque piense que es una tontería, que le da vergüenza, que no viene a cuento, que no tiene que ver con lo que le pasa, que cómo va a decir eso, todo lo que le pase por la cabeza, eso es asociar libremente. Y eso es la técnica, lo que le va a proponer el psicoanálisis al psicoanalizando, al paciente que quiere saber más de sí mismo. Usted hable. Para saber más de usted tiene que hablar. Aunque no tenga lógica o sentido para usted, tiene que hablar libremente. Que la lógica o el sentido ya va a venir después. ¿Cuándo viene? Con la interpretación. Cuando se produce la interpretación en psicoanálisis, que no en todas las sesiones se produce una interpretación, a veces hacen falta varias sesiones de hablar libremente por parte del paciente para que se produzca la interpretación. En algunas ocasiones incluso es el propio paciente el que, guiado o dominado o sometido a su censura, a la propia censura, evita decir determinadas frases o determinadas ideas que le vienen a la cabeza porque las considera irrelevantes, porque las considera vergonzosas, no las dice. Y después de 4 o 5 sesiones, o 6 o 7, lo dice. Pues hace 4 o 5 sesiones yo pensé esto, pensé en decírselo, pero no se lo dije. Y resulta que precisamente eso que no dijo era la clave fundamental para llegar a la solución de un síntoma o de lo que le está pasando en ese momento al paciente. Entonces, vemos que es muy importante para que se produzca la interpretación cumplir con esa regla fundamental de asociar libremente. Esa es la única obligación que tiene el paciente en psicoanálisis. Asociar libremente y pagar después de la sesión o a fin de mes, como acuerde con el psicoanalista. Siempre que haga eso, asociar libremente y pagar sus sesiones, el psicoanálisis avanza a la velocidad que el paciente requiere, a la velocidad que cada psicoanalizando puede producir, porque es una producción propia de cada uno, su psicoanálisis. No es una producción de psicoanalista, hasta el psicoanalista es una producción de él o de ella, es un psicoanalista propio para ese paciente. No todos los pacientes que se psicoanalizan con Virginia Baldominos tienen el mismo psicoanalista. Cada uno hace su transferencia. ¿Qué quiere decir? Que proyecta en la relación analítica sus preocupaciones, su pasado, sus afectos, sus recuerdos, sus cadenas transferenciales, sus cadenas asociativas. Más bien es que coloca al psicoanalista en una posición. Y además esto va variando de sesión a sesión. Por eso el psicoanalista tiene siempre esa escucha abierta, esa escucha limpia, esa personalidad psicoanalizada también para poder escuchar al paciente y para poder interpretar, porque será muy importante que el psicoanalista esté en análisis a su vez, que esté siendo interpretado para poder interpretar al paciente en aquellas cuestiones que son relevantes para ese paciente, ¿no? Pero si el psicoanalista no está psicoanalizado, no las puede ver en el otro. Si no las ha visto en sí mismo, no las puede. Si no las ha interpretado, si no lo ha vivido, digamos, no lo ha experimentado en sus propias carnes, la interpretación no la puede construir para el paciente. Entonces la interpretación es algo que se construye
en análisis, es propia de cada paciente, es una construcción propia de cada psicoanalizando. No hay dos interpretaciones iguales para dos pacientes diferentes, y que siempre va a estar en relación con el material de análisis que ha ido proporcionando el paciente mediante su asociación libre. El psicoanalista no inventa nada, lo digo porque a veces ustedes me preguntan, ¿y no es muy subjetiva la interpretación? Pues claro, es algo, es una construcción propia de ese paciente, ¿no? Por supuesto que es subjetiva. La realidad, esto también quiero que les quede claro, la realidad, existe una realidad material, una realidad en la que todos podemos establecer un acuerdo de que hoy es lunes, que son las 8:18 hora española, que estamos en un espacio de psicoanálisis, que estamos conversando, que habla Virginia Valdominos. Bueno, es una realidad material en la que todos estamos de acuerdo. Pero si después yo les pregunto a cada uno de ustedes qué han escuchado de esta conversación, cada uno va a decir una cosa diferente. No les quepa la menor duda, no se va a parecer uno a otro en lo que dicen. ¿Por qué? Porque depende de lo que cada uno pudo escuchar. Y lo que cada uno pudo escuchar está en relación con su deseo. Es el deseo inconsciente el que comanda todo lo que sucede en el aparato psíquico. Es el deseo inconsciente que comanda la escucha, lo que usted puede o no puede escuchar, lo que usted puede o no puede recordar de lo escuchado. Es el deseo inconsciente. Entonces, la asociación libre, aunque parezca libre, dice Freud, es lo menos libre que se puede. O sea, aunque nosotros digamos al paciente, hable usted libremente, que no podrá. ¿Por qué? Porque está comandado, todo lo que va a decir está comandado por lo inconsciente, por su deseo inconsciente. Entonces, toda esa información que nos da mediante la asociación libre va a ser materia prima para el trabajo de la interpretación. Imaginen un proceso de trabajo donde entran unas materias primas, por ejemplo, el trabajo del carpintero, ¿verdad? Entra como materia prima la madera, no el árbol, porque esa sería la materia natural. El árbol ya ha sido talado, le han quitado la corteza, le han cortado en pedacitos, han limado la madera. Bueno, y entonces ahora la madera ya trabajada, es decir, por un primer proceso de trabajo, esa materia natural pasa a ser materia prima, y esta materia prima entra en un nuevo proceso de trabajo. Lo que es producto de un primer proceso de trabajo entra como materia prima en un segundo proceso de trabajo, el del carpintero. Entonces el carpintero, con esa materia prima y sus herramientas de trabajo, el martillo, los clavos, el serrucho, la sierra, la lijadora, ¿no? Agarra esa... y el proyecto de mesa, ¿no? O de estantería, o bueno, pues con todo eso, entonces trabaja la madera y su fuerza de trabajo, por supuesto, trabaja la madera y llega, por esos procesos de trabajo, a un producto, la mesa. Un producto que no se tiene que parecer ni al trabajador, ni al carpintero, ni a las materias primas, a la madera. Va a ser un producto diferente al trabajador o a la materia prima o a los instrumentos de trabajo, porque imagínense que el carpintero hiciese una mesa que se parece a un martillo. Pues sería un poco raro, ¿no? O hace una mesa que se parece a él. Sería un poco raro. Bueno, pues en el psicoanálisis estamos en un proceso de trabajo como puede ser el del carpintero. Lo que pasa es que la materia con la que nosotros trabajamos, los psicoanalistas, es con la mente humana, en concreto con lo inconsciente, que es, decimos, es como la batería de la mente humana, es el núcleo de la mente humana, es la fuerza, la energía, lo que manda en el aparato psíquico, es el inconsciente. Es un potencial que la mayor parte de las veces, esto abro un paréntesis y digo que la mayor parte de las veces está dormido, está infrautilizado, es un segundo cerebro, dice el doctor Menasa, ¿no? Es un segundo cerebro que cuando uno comienza a trabajarlo, a psicoanalizarse, despierta ese segundo cerebro y claro, aumenta el potencial de la mente,
aumenta el potencial de trabajo, aumenta el potencial para el amor, aumenta el potencial para las relaciones sexuales, aumenta el potencial para las relaciones sociales, aumenta el potencial para relacionarse con la familia, para el trabajo. ¿Por qué? Porque era una batería que estaba adormecida, estaba sedada, narcotizada. ¿Por qué? Pues por los síntomas, por las inhibiciones, por las preocupaciones, por las obsesiones, por la depresión, por la ansiedad. Está narcotizado, está siendo ocupado el trabajo inconsciente en la producción de síntomas, en la producción de enfermedad mental, en la producción de productos también de un trabajo inconsciente, pero productos patológicos. Entonces, el psicoanálisis va a ser esa propuesta, esa ciencia, esa herramienta, ese trabajo, ese proceso de trabajo, esa máquina, vamos a llamarlo, con un trabajador que es el psicoanalista, ¿vale? Que el psicoanalista únicamente ocupa una función, la de trabajador en ese proceso, como el carpintero, la de trabajador en el proceso de la carpintería, ¿no? Pues el psicoanalista ocupa esa función, esa posición. Y entonces ahora viene la materia prima. La materia prima va a ser toda la asociación libre del paciente, todo lo que habla libremente, que el psicoanalista escucha atentamente, con una atención especial, que se llama el psicoanálisis, la atención flotante. Atención flotante, que quiere decir que presta la misma atención a todo lo que dice el paciente, parezca, o sea, en principio, aunque parezca importante o parezca una tontería, tiene la misma atención, puesto que las cosas importantes del inconsciente no vienen así, a la conciencia, con la cara descubierta, no. Las cosas importantes del inconsciente, que están reprimidas, precisamente como se le presentan a la conciencia, son disfrazadas, son en forma de tonterías, son debajo de las tonterías aparentemente, pero que hay que darle la misma importancia en la escucha a las tonterías, porque detrás de una tontería resulta que se abre una cadena asociativa que nos lleva a una verdad o nos lleva a una cosa importantísima para resolver un síntoma del paciente. Entonces, la atención flotante es que se escucha con el inconsciente también. El psicoanalista, su instrumento de trabajo es el inconsciente. Y va a escuchar con el inconsciente al paciente, que hablando libremente, sin saberlo y sin darse cuenta, va a ir mostrando los efectos del inconsciente, y el psicoanalista va a poder interpretar. Y cuando interpreta el psicoanalista, ahí aparece el inconsciente. Es decir, el inconsciente se produce por interpretación. Si no se da todo ese trabajo, todo ese proceso de materia prima, asociación libre del paciente, operaciones de trabajo que las hace el psicoanalista con su escucha, con una escucha muy especializada y muy formada. Ahora les hablaré de la formación del psicoanalista para poder escuchar eso. Bueno, entonces se dan esa serie de operaciones inconscientes de trabajo para llegar a un nuevo producto, que es el inconsciente de fulano de tal, es decir, la interpretación. La interpretación significa interpretar un deseo que siempre es un deseo sexual, infantil y reprimido. Los deseos del inconsciente, quiero que les queden claros, son deseos sexuales, infantiles y reprimidos, o deseos hostiles, que son la contraparte de los deseos sexuales, porque son deseos edípicos. En ese complejo de Edipo, ese proceso de paso a la humanización, donde el niño tiene que renunciar a los padres, tiene que renunciar al amor, a esas figuras incestuosas, para salir al mundo y amar a otros seres diferentes a los padres, a otras personas, a otros amores, ¿no? Si no, la civilización no evolucionaría, se quedaría nada más que en el núcleo familiar, cada uno enamorado de sus padres para toda la vida, y no saldría del núcleo familiar, se quedaría idiotizados todo el mundo, ¿no? Bueno, pero el ser humano tiene que, la civilización ha progresado y sigue su proceso de evolución. Y entonces el ser humano, a partir de cierta edad, que digamos que empieza a construirse como un sujeto social, a salir de la familia hacia el mundo, a hacer una construcción. Bueno, pues ahí es cuando adquiere el lenguaje. El lenguaje es esa herramienta que nos va a servir para relacionarnos con los otros,
para salir al mundo, es lo que nos hace humanos y sociales, porque a la vez somos psíquicos y sociales los seres humanos. Si no somos sociales, no somos psíquicos. Eso también es muy importante. Si nos quedamos metidos en la vagina de nuestra madre toda la vida, no nos hacemos sujetos sociales. Entonces, para salir al mundo, ¿no? Es necesaria ese proceso que llamamos edípico, el proceso de constitución de un ser humano, el complejo de Edipo, donde se van a dar principalmente la represión de los sentimientos sexuales hacia los progenitores y también de los sentimientos, de las tendencias hostiles hacia los progenitores, porque a la vez que se les ama, se les odia porque queda prohibida esa relación, ¿no? Cuando el niño se enamora de la madre, aparece el padre y le dice, no, con tu madre no, tu madre es mía, tú búscate otra, ¿no? O cuando se enamora del padre, también está la madre interviniendo, ¿no? Haciendo de tercero, impidiendo esa relación del niño con el padre o de la niña con el padre. ¿Se entiende? Entonces son dos tendencias psíquicas normales, ¿no? La sexual, la erótica y la hostil, que en principio están dirigidas a los progenitores y que se tienen que reprimir, no los afectos, esos siempre van a permanecer, las tendencias eróticas y las tendencias hostiles van a permanecer en el sujeto, pero quedan reprimidas las figuras incestuosas. Ahora bien, después aparecen muchos subrogados del padre, por ejemplo, el jefe, el hermano mayor, el amigo mayor, el policía, son subrogados del padre. Entonces ahora uno puede suceder que se va mal con los jefes, o con los hermanos, o con los amigos, o no aguanta a nadie, ¿no? Y tiene que ver con sus tendencias hostiles, ¿no? O con sus tendencias eróticas también, ¿no? Bien, entonces todo esto para decirles que es la interpretación justo la que va a ir dando cuenta de eso, de esos deseos sexuales infantiles y reprimidos o de esos deseos hostiles infantiles y reprimidos. Es el psicoanálisis el que, llegado el momento, cuando el paciente, el psicoanalizando, ha aportado toda esa información como para poder construir una interpretación, se lo va a decir, ¿no? Quizás la mujer del sueño era su mamá, o quizás lo que a usted le sucede es una cuestión envidiosa, o quizá son celos, o quizá, ¿no? Le sugiero a usted que piense que puede tener que ver con la relación que usted tenía con su hermanito menor, ¿no? Esos son interpretaciones. Por tanto, tiene que ver, el deseo inconsciente no se puede poner en palabras, es esa parte de la mente, digamos, inconsciente, la parte de la mente que uno no puede ver en sí mismo, ¿no? A veces lo ve en otros, ¿no? Lo ve reflejado, lo que le pasa a él lo ve proyectado, reflejado en otros, porque los otros nos hacen de espejo, pero se lo atribuye a los otros. Mira a este, mira a esta, cuando en realidad es una cosa personal, propia, que está viendo en el otro que le hace de espejo, ¿no? Bueno, pues el psicoanálisis te va proporcionando toda esa información, de tal manera que lo que produce es autoconocimiento y autotransformación. Es decir, te da una ventaja competitiva, ¿no? En alguna otra transmisión recuerdo que dije algo así como que las personas que están en análisis son más sanas, ¿no? Se cuidan su salud mental, y lo reitero, cuidan su salud mental, o sea, su mente está trabajándose, está trabajada, no es una mente salvaje como la de cualquier persona, ¿no? Que no está en análisis y piensa que lo que piensa es la verdad, que al otro se le puede ayudar, que va por ahí por la vida intentando ayudar a los demás, o, bueno, ilusiones de este estilo, ¿no? Bueno, pero eso es una mente asalvajada, que en ese creer que ayuda a los demás, o en ese creer que lo que piensa es la verdad, más bien lo que va haciendo son cagadas a los demás, ¿no? Va haciendo
va jorobando a los otros, ¿no? Porque cada uno tiene su camino, tiene que... Lo psíquico es personal, otra cosa es que uno participe, ¿no? En un grupo y sea producto de una producción grupal, que también puede ser. Igual que si entra en el psicoanálisis va a ser producto, por lo menos va a tener el espejo, porque el psicoanalista también le va a servir de espejo, pero hablándole de él. O sea, ya no cabe duda de que él paga para psicoanalizarse, él paga para saber, quiere transformarse, quiere cambiar. Acepta el pacto, acepta que va a eso, acepta que va a hablar con un psicoanalista libremente para que el psicoanalista lo pueda interpretar, lo escuche y lo interprete. Esta aceptación, en principio básica y fundamental para comenzar el tratamiento psicoanalítico, puesto que no existe psicoanálisis si no es con la voluntad del paciente de psicoanalizarse, no obstante va a aparecer, y el psicoanálisis lo tiene en cuenta, las resistencias, van a aparecer resistencias durante el análisis, van a aparecer dificultades, van a aparecer dudas, van a aparecer días donde uno decide no hablar, asociar libremente, bueno, pero eso son las resistencias en el análisis. Eso es que hay en el aparato psíquico, del mismo modo que hubo contenidos que se reprimieron, que uno no quería saber de ellos, ahora en el proceso analítico, cada vez que nos acercamos a esos contenidos, en el proceso psicoanalítico, aparece una fuerza en contra de acercarse a ellos, es la resistencia. Pero eso es algo que uno tiene que ir superando en su propio psicoanálisis. No sirve de nada que el psicoanalista le apunte nada, sino que son resistencias a veces conscientes, a veces inconscientes. El psicoanalista puede dar una indicación o puede interpretarlas. Y ahora viene el trabajo del psicoanalizando de superar esa resistencia y continuar con su proceso analítico. Una vez que se van superando la resistencia, ya no pasa nada, o sea, continúa su proceso con total facilidad. Pero esas resistencias se van a volver a presentar, ¿no? A lo largo del proceso, a todo el mundo tiene resistencias al análisis, ¿no? Vamos a responder algunas preguntas que hay por aquí. Zuli Joaquín dice, ¿también pueden surgir dudas? Bueno, sobre todo si es un paciente neurótico obsesivo que duda de todo, su curación comenzará cuando empiece a enfermarse el cuerpo de la transferencia, es decir, cuando empiece a dudar del psicoanálisis, dejará de dudar de otras cuestiones de su vida, de otras áreas. Se enferma el cuerpo de la transferencia, se enferma la relación analítica y eso le permite al paciente curarse en otras áreas de su vida, ¿no? Ahora ya la situación analítica va a ser como una situación experimental donde el paciente se pone en juego, habla todo lo que le pase por la cabeza, se pone en juego, se juega, ¿no? Se juega, quiere decirse que apuesta por su salud mental, por descubrirse a sí mismo, por quitarse las máscaras, ¿no? Y entonces, pues a veces a uno no le gusta lo que ve, o a veces a uno dice, ¿y todo era esto? ¿Y llevo toda la vida sufriendo por esto? ¿Tantos años? Y ahora llega el psicoanálisis y te proporciona otra manera de resolverlo, ¿no? Entonces uno tiene que aceptar haber estado equivocado durante muchos años, ¿no? Bueno, son diferentes motivos que a uno le pueden llevar a resistirse a esos descubrimientos. Pero, como les digo, una vez que se va superando, por medio de la interpretación va a ser una luz que alumbra una verdad que estaba oscura, que estaba en el inconsciente, que tú no la podías ver, estaba en uno de esos ángulos muertos, como cuando vamos en el coche y hay ángulos que uno no puede ver, ¿no? Son ángulos muertos. Bueno, pues lo mismo. Hay ángulos que no vemos de nuestra propia psique y la interpretación los va alumbrando. Entonces eso nos facilita mucho las cosas, conocernos mejor, porque eso nos permite transformarnos también.
A ver, vamos a ver que por aquí hay más preguntas. Emanuel Bulsara, todas las demandas en el fondo son demandas de amor, sí. La demanda siempre es una demanda de amor, pero claro, no se puede responder o satisfacer las demandas, sobre todo si lo que queremos es que surja el deseo, porque lo que se va a producir en psicoanálisis con la interpretación es el sujeto del deseo, es la historia de deseos. Y esto es muy interesante porque con cada interpretación construimos, digamos, un deseo. Ah, mira, aquí estaba este deseo. Y aquí estaba este otro deseo, ¿no? Inconsciente. Aquí quiso acabar con su hermanito pequeño cuando nació, no soportó, ¿no? Y aquí este otro deseo, y aquí... Entonces, con una interpretación, otra interpretación, otra interpretación, otra interpretación, otra interpretación, a lo largo del proceso psicoanalítico se va produciendo una construcción, que la construcción es la historia de deseos de ese paciente, su historia de desear, su manera de desear. Entonces ahora que la conoce, que todo eso que le pasó era su deseo, ahora lo puede transformar. Pero si no lo hubiera conocido, si no lo hubiera producido en su proceso psicoanalítico, no podría transformarlo. Esa manera de desear que le ha ido llevando por ese camino y por ese camino y por ese camino hasta caer en el diván de un psicoanalista. Más preguntas. ¿Se tiene que decirle todo al psicoanalista o hay algún tema tabú? Le tienes que decir al psicoanalista todo lo que pase por tu mente durante la sesión. Todo. Si no dices todo lo que pase por tu mente, ya estás incumpliendo con la regla fundamental. Y eso es por la censura. Es tus resistencias al análisis. Son tus resistencias al análisis. No lo dices porque detrás de eso que no dices que tú consideras tabú, en realidad ese tabú está escondiendo la clave para llegar a la solución de un síntoma. Porque ¿quién dice que es tabú? Tú. Es tu censura. O es la enfermedad, o es... Dense cuenta que los problemas psíquicos, los problemas psicológicos, en realidad también son una producción de lo inconsciente. No del inconsciente, sino del inconsciente y de la censura en su lucha. Son dos fuerzas, está el inconsciente y está la censura, enfrentadas. Uno quiere expresarse, quiere hablar, el deseo inconsciente quiere realizarse y la censura quiere impedirlo, porque son cosas que no proceden, o porque son cosas infantiles, no son actuales, no tiene que ver con la realidad actual del sujeto, tiene que ver con su realidad psíquica. Y esto también tiene que ver con el concepto de tiempo, y es que en el aparato psíquico, en el inconsciente no hay tiempo. Quiere decir que el tiempo del inconsciente es la interpretación, es el tiempo, la precup. Se produce por interpretación también, es desde ahora que lo podemos leer. Cuando el paciente va al psicoanalista y empieza a contarle, le cuenta lo que él cree que son sus problemas, o sea, lo que él cree que le pasó, lo que él percibe, lo que en su conciencia concibe de lo que le pasó, pero eso no fue lo que le pasó. Lo que le pasó lo tenemos que producir en su psicoanálisis por medio de la interpretación. Así que no tengan miedo de hablar libremente con un psicoanalista, porque eso es materia prima para la interpretación. Eso no es realmente lo que pasó, es lo que uno percibió o se quedó o puede decir desde su conciencia que fue lo que pasó. ¿Vale? Bueno, saludamos Juan Carlos Aquino, Julián Andrea, Carlos Latorre, María de Jesús Caicedo, Luz Esmeralda, Andrea, Emanuel, Zuli, Candy, Adalid, Rodrigo,
Muy bien. Emanuel dice... Freud menciona en un texto una metáfora acerca de que el proceso de análisis debe ser como si se estuviera describiendo lo que uno está viendo a través de una ventana de un tren. Exactamente, Freud utiliza esa metáfora para hablar de la asociación libre. Dice, yo le digo al paciente que se relaje, que adopte una posición cómoda, que se tumbe, que no se trata de reflexionar como el pensador de Godin que está ahí reflexionando, ¿no? Como si fuera una tarea compleja. No, la asociación libre es al contrario, es relajado, es tumbado, es sin mirar la cara al psicoanalista, es poder decir las palabras, las ideas que pasan por la mente, libre, aunque no tenga sentido, ¿no? Y para eso Freud utiliza esa metáfora. Usted hable como... Tiene que ir describiendo lo que pasa por su mente como si usted fuera mirando por la ventanilla de un tren y tuviera que describir el paisaje que va viendo. Ah, pues ahora veo estos prados y unos árboles, unas hojitas y no sé qué, y no sé cuántos, y mira, y se me ocurre que esto me recuerda y entonces me acuerdo de no sé qué y no sé cuánto. Eso es la asociación libre. Ir describiendo lo que pasa por la mente sin juzgarlo, sin censurarlo, sin emitir un juicio de valor, solamente describirlo. Lo que pasa es que cuando uno hace el ejercicio se da cuenta que hay cosas que le dan vergüenza. ¿Por qué será? ¿Por qué esa idea, por qué esa representación está cargada de afecto? De un afecto concreto que es la vergüenza. Hay otras cosas que le da miedo hablar de ellas. ¿Por qué será que esas ideas, esas representaciones están cargadas de afecto, están cargadas de miedo? Ahí pasa algo, ¿no? A ver con qué está relacionado. Y esta palabra la repite 3 o 4 veces. ¿Y por qué la repite? ¿Por qué se tropieza en esa palabra? ¿Por qué esta frase baja la voz y la susurra? ¿Por qué aquí comete un lapsus? ¿Por qué? Ahí hace su aparición el inconsciente. No en la asociación libre. Asociación libre es diacronía parlante. Va hablando, pero en una palabra se tropieza. Pero en una palabra comete el lapsus. Pero ahí está la sincronía del inconsciente, la ruptura, el corte. Ahí aparece, hace su aparición, el inconsciente. Pero se cierra inmediatamente. Entonces hay que proponerle asociar libremente al paciente sobre eso. ¿Y usted comete un lapsus? ¿Qué se le ocurre? ¿No? Porque ahí, en ese lapsus, ha habido una lucha. El lapsus ha sido el producto de una lucha de fuerzas, de lo que quería decir con otra idea que se le ha cruzado y le ha roto sus intenciones, ¿no? Le estropeó las intenciones. Bueno, pero eso todo corresponde a la asociación libre. Con eso, el psicoanalista puede interpretar. Y además quiero decirles que la interpretación también es inconsciente para el psicoanalista. No es que el psicoanalista... Hemos dicho que el psicoanalista trabaja con su inconsciente como principal instrumento de trabajo. Por eso el inconsciente del psicoanalista tiene que estar súper a punto. Por eso el psicoanalista tiene que estar en psicoanálisis personal y didáctico y en grupos de supervisión y en grupos de estudio y en una escuela de psicoanálisis con mayores, con iguales, con menores, en una cadena de transmisión. Claro, porque si no, no tiene a punto su instrumento de trabajo, su inconsciente, para psicoanalizar a nadie. Hay muy pocos psicoanalistas en el mundo, también les digo. Y ustedes tienen la posibilidad de psicoanalizarse con uno de ellos, que es Virginia Baldominos. Entonces, les damos la posibilidad, les damos la oportunidad de psicoanalizarse, estén donde estén, con una psicoanalista del grupo cero, Virginia Baldominos, una psicoanalista que les va a atender de manera excelente, psicoanalíticamente hablando, y pueden psicoanalizarse, estén donde estén, a través de videoconferencia, videollamada, en tiempo establecido y pacto establecido de análisis. Así que si ustedes
lo desean, psicoanalizarse conmigo, con Virginia Valdominos, bueno, pues pueden ponerse en contacto conmigo a través de mi página web www.virginiavaldominos.com. Ahí encontrarán todos los métodos para hablar personalmente conmigo, para contactar personalmente conmigo y establecer una cita y poder comenzar a conversar y yo a escucharle. Dice Rodrigo Osorio, no reprima nada, ni lo más infantil, porque allí puede estar la interpretación. Claro, pero es que precisamente eso infantil es lo que está reprimido, ¿no? ¿Por qué? Porque fue condición para que se construyese ese sujeto psíquico, ese aparato psíquico, ese prototipo, ese futuro hombre o mujer social. El niño tuvo que reprimir esas tendencias infantiles. Tuvo que encauzarla, para eso también se desarrollan los diques a la sexualidad infantil, la vergüenza, la moral, la culpa, el asco, ¿no? Bueno, pero claro, ¿qué pasa? Que a veces los adultos, o ese niño que después es un adulto, cuando viene al análisis, un adulto neurótico generalmente, es que se pasó de represión, o no reprimió bien lo que tenía que reprimir y por tanto empezó a reprimir otras cosas que no tenía por qué reprimir. Y su vida está reprimida, ¿no? Su sexualidad está reprimida, su manera de vivir está reprimida, está acortada, sus posibilidades de disfrute, de goce de la vida. ¿Por qué? Porque se pasó en cantidad en la represión, ¿no? En ese mecanismo psíquico, que es un mecanismo psíquico normal, pero que en exceso uso da lugar a enfermedad y a síntomas, ¿no? Entonces hay que ser justo en la cantidad también de la represión. Hay cosas que tienen que estar reprimidas y cosas que no tienen que estar reprimidas, pero eso, el análisis personal, el análisis va haciendo que esas cuestiones que están reprimidas y que no tienen que estarlo para que la vida funcione bien, se vayan levantando esas represiones y se vaya liberando energía psíquica que el paciente puede utilizar con otros fines más avanzados, ¿no? Dice Rodrigo Sario, y verdaderos psicoanalistas freudianos más pocos aún. Sí, es verdad. Y hay que tener en cuenta que los cimientos del aparato psíquico son inconscientes y que los cimientos del psicoanálisis son Freud, ¿no? Que hacer un psicoanálisis o ser psicoanalista sin estudiar a Freud no es ser psicoanalista. No se puede entender nada, ni a Lacan, ni a Menasa. Bueno, Menasa porque tiene esa grandeza, esa sabiduría y porque se comió, digamos, a Freud y a Lacan y tiene esa capacidad, es un poeta y tiene esa capacidad de transmitir el psicoanálisis de esa manera tan clara que todo el mundo puede entender, ¿no? Que al leer a Menasa estás leyendo a Freud y estás leyendo a Lacan, ¿no? Pero hay que estudiar a Freud. El grupo cero lo dice desde siempre y son 42 años desde, se van a hacer ahora, de la fundación de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. 42 años leyendo a Freud y seguimos porque el psicoanálisis es una ciencia muy compleja, ¿no? Entonces hay que estar permanentemente, los psicoanalistas del Grupo Cero, estamos permanentemente en formación leyendo a Freud, ¿no? Leyendo cómo funciona la mente, las leyes de funcionamiento de lo inconsciente, que son muy diferentes a las leyes de funcionamiento de la conciencia. Y la interpretación nos permite producir el inconsciente. Por tanto, como ven, es todo una complejidad que tiene que ver con la formación del analista, que tiene que ver con el psicoanálisis del psicoanalizando, que tiene que ver con el descubrimiento freudiano, pero que se pone en juego, se articula en el proceso psicoanalítico para producir por medio de la interpretación el inconsciente de fulano de tal. Si usted quiere que sea su inconsciente el que se produzca en un
proceso psicoanalítico, pues solo tiene que decidir comenzar su psicoanálisis. Es una decisión. Y desde el momento en que uno toma la decisión ya se empiezan a producir las primeras transformaciones. Solo con tomar la decisión se empiezan a producir las primeras transformaciones. Cuando usted hace la llamada telefónica o solicita la cita, ¿no?, a través de WhatsApp, bueno, ahí ya asegura, ¿no?, ese proceso, ese camino, el inicio de un camino de transformaciones y de crecimiento, de autoconocimiento y autotransformación. Así que tiene abiertas las puertas para contactar con Virginia Baldominos, psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero. Podéis contactar personalmente conmigo a través de Facebook o de YouTube, pero va a ser mucho más privado y personal si lo hacéis pues a través de WhatsApp o de correo electrónico o de teléfono. Tenéis todos mis datos, los podéis encontrar en mi página web www.virginiabaldominos.com. El psicoanálisis puede ayudarnos a todos, puede ayudarles. Es un psicoanálisis para todos, todo el mundo puede psicoanalizarse si lo desea. Si quiere psicoanalizarse, puede comenzar su proceso psicoanalítico y el psicoanálisis le irá ayudando a autoconocerse y autotransformarse por medio de la interpretación, que era nuestro tema de hoy en este espacio de psicoanálisis y salud mental, donde hemos hablado de la interpretación psicoanalítica, del método del psicoanálisis. Muchas gracias a todos, amigos y seguidores. Seguiremos conversando. Hola Rox, Barrio Nuevo, Alfredo Armando, Carlos Latorre, que agradece por la conferencia y por todas las aportaciones al psicoanálisis. Bien, gracias a todos. Seguiremos conversando en estas emisiones en directo, donde todo lo que toca el psicoanálisis lo transforma, efectivamente. Así es, Rodrigo. Todo lo que toca el psicoanálisis se transforma, ya sea una ciencia, la medicina, la filosofía, la educación, el arte, todo queda transformado. Y también el sujeto en análisis se va a producir en análisis. Muchas gracias. Seguimos con nuestras emisiones. Virginia Baldominos, psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero. Buenas tardes y continuamos la próxima. Un saludo. Por cierto, dejen sus sugerencias para las próximas emisiones de próximos temas, que las tendremos en cuenta.